Les invito a que abran sus Biblias en un texto muy conocido y creo que todo unicitario pentecostal debe aprenderse. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4. Este texto para los israelitas se convirtió en una oración, en una devoción importante, porque es la declaración de la existencia de un solo Dios. Amén. Ellos lo llamaron el Shema. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Así se leería, más o menos en el hebreo. Gloria al Señor. Vamos entonces a leerlo textualmente todos a una sola voz ahí en la Biblia. Oye Israel, a ver, todos a una sola voz. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos son? Uno. Amén. Y uno es uno. Uno no son dos, mucho menos tres. Uno es uno. Siéntese dando una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos entonces a continuar. Dios me ha puesto el sentir de que en estos días enseñemos, aprendamos un poco más la doctrina de Dios. Recuerde que les dije hace unos días que íbamos a hablar sobre la doctrina de Dios, es decir, la doctrina que nos explica a Dios. La doctrina que nos muestra quién es Dios y cómo es Él. Hace 8 días, ¿alguien recuerda de qué estuvimos hablando en la enseñanza? De las características de Dios. ¿Alguien recuerda alguna de esas características de Dios? ¿Cómo? Más atrás, de las que estoy hablando de hace 8 días. Estoy hablando de la soberanía, muy bien, de la unicidad, y de qué más estoy hablando, de su trascendencia y de su majestuosidad, de su preeminencia, ¿cierto? Que Dios es el que está en primer lugar, que Él es majestuoso, grande, digno de toda adoración. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de la unicidad. Gloria al Señor. Y esta, pudiéramos decir, es la columna vertebral de esta doctrina. Porque es el texto que se dio a conocer al pueblo hebreo cuando este pueblo apenas se estaba formando como institución, como pueblo de Dios. No quiere decir que hasta este momento las personas que tuvieron algún conocimiento o alguna relación con Dios, no quiere decir que ellos hasta este momento no entendían que Dios es uno, sino que ellos lo identificaron de varias formas. Por ejemplo, si alguien hablaba del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no estaban pensando en 3 dioses, que uno era el Dios de Abraham, que otro era el Dios de Isaac, que otro era el Dios de Jacob. No, ellos pensaban en la existencia de un solo Dios con características maravillosas. Porque, por ejemplo, Abraham y sus descendientes conocieron a Dios como el Shaddai, como el Todopoderoso. También lo conocieron como el Olam, que significa el Dios eterno. Gloria al Señor. Ellos también conocieron a Dios como el Elión. ¿Qué significa el Elión? ¿Alguien se acuerda? ¿No? El Dios Altísimo. Entonces, de esa manera ellos conocieron a Dios. Entonces, si alguien hablaba del Dios de Abraham, ¿a qué Dios se refiere?
A un Dios grande, ¿cierto? A un Dios que es eterno, al Dios que está por sobre todo, al Dios altísimo. Entonces, pero ahora cuando Israel está tomando o va a tomar posesión de la tierra prometida, ese libro de Deuteronomio es importante. ¿Usted sí sabe qué significa Deuteronomio? Segunda ley o entrega de la segunda ley. ¿Por qué la segunda ley? Ahora responde a esa pregunta. ¿Por qué se le llama la segunda ley? Muy bien. Deuteronomio se le dirige a una nueva generación, porque los que van a entrar a la tierra prometida son los niños que salieron de Egipto y los que nacieron por el desierto. Recuerde que esos viejos rebeldes, o esa gente rebelde, ¿cómo quedaron? Quedaron muertos en el desierto. Por eso la rebeldía no es buena, hermano. No se ponga de rebelde, al rebelde no le va bien. Porque la rebeldía viene acompañada de arrogancia, de altivez. Entonces en el desierto murió mucha gente. A unos los mordieron una serpiente, ¿cierto? Y se murieron. A otros se los tragó la tierra. Eso dice la Biblia. Y ellos gritaban, no nos trague la tierra, pero ya, por más que gritaron, se los tragó. A otros, dice la Biblia, que del mismo Dios descendió fuego y los destruyó por su mal comportamiento. Por eso no se comporte mal usted con Dios. Pórtese bien, que Dios con nosotros se porta a las 1000 maravillas. Gloria a Dios. Entonces es una nueva generación la que va a ingresar a poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida. De los viejos que salieron de Egipto, solo 2 personas entraron. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Los demás eran jovencitos, parejas jóvenes, gente muy joven que no conocía todo el contenido de la ley. Por eso el Deuteronomio es una réplica de toda la ley. Resume lo que se le enseñó al pueblo que murió en los libros Éxodo, Levítico y Números. En Deuteronomio se resume todo eso. Y precisamente es ahí en el libro de Deuteronomio donde la palabra de Dios le está diciendo a los israelitas que Dios es uno, ¿cierto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso quedó sembrado en el corazón de ellos. Aunque vuelvo a decir, ellos no tenían concepción de que el Dios de Abraham era un Dios fraccionado. Lo que pasa, otro motivo por el cual Dios tuvo que recalcar su unicidad, es porque eso se le tiene un nombre. Porque el politeísmo de ese entonces era bastante fuerte. ¿Sabe qué es politeísmo? La creencia en varios dioses. Así como la unicidad se le llama monoteísmo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el politeísmo es la creencia en muchos dioses. Entonces, Israel iba a entrar a una tierra que iba a estar rodeada por muchas religiones, por muchos dioses. Dioses hechos por las manos de los hombres. Entonces, esa es otra razón por la cual Dios le dice a Israel: óigame, Israel, escúcheme, póngame atención, que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al Señor. Aquí tenemos el texto hebreo.
¿No funciona esto? Ahí está. Ese es el mismo versículo en el hebreo. Entonces, el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, ¿no? Ahí tenemos la traducción. Entonces, aquí está la palabra Shema, Israel, Adonai, Elohinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al Señor. De tal manera que ese es un principio importante. Dije que este texto se convierte en la columna vertebral de la doctrina de la unicidad de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el desarrollo del tema. Pero qué bueno que esto nosotros también lo enseñemos, porque si usted sigue leyendo los versículos posteriores al 4, el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios, ¿cierto? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo esto del Shema, que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés por el camino, cuando estés en la casa, cuando te levantes, cuando te acuestes. Las escribirás en las columnas, en los muros, en el dintel de las puertas. También las atarás como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Y ellos lo tomaron bien en serio. De pronto usted escucha hablar de algunos términos. Bueno, no es problema si lo sabe o no lo sabe, pero si algún día alguien le habla de la mezuzá, ¿qué es la mezuzá? La mezuzá es como una especie de mochilita que los hebreos, es para los hebreos, no es para usted. Yo les explico esto por si algún día lo escucha. Es donde ellos guardan las tablas de la ley o el contenido del Pentateuco, de los 10 mandamientos. Entonces ellos lo guardan ahí, incluso lo guardan por ahí como detrás de la puerta. Ellos también hicieron unas filacterias o algo así donde se ataban el contenido de esos versículos a su mano, es decir, ellos lo llevaron, lo tomaron bien a la práctica. Lo que pasa es que después ya no le cumplieron a Dios como debían hacer. Pero para Israel, para un judío, un hebreo que ha sido formado bajo esta base doctrinal, para él no existe otro Dios, ni tampoco va a aceptar que Dios esté dividido o fraccionado o compuesto por varias personas o divinidades. Vamos a mirar un poquito la definición de unicidad. La palabra unicidad significa calidad de único, o sea, cuando hablamos de unicidad nos referimos a uno solo, y la palabra único significa solo y sin otro de su especie, es decir, sin otro que se parezca a él. Único, original, raro y extraordinario es el significado que produce el término unicidad. Y ciñéndonos a la Biblia, entonces la unicidad es la doctrina bíblica, escuche eso, doctrina bíblica, que enseña la existencia de ¿cuántos dioses? De uno solo. Así que si usted no había escuchado ese término unicidad, no unidad. Nosotros, gracias a Dios, la iglesia ha venido progresando también en el conocimiento. Hace 40 años a nosotros nos llamaban los unitarios, ¿cierto? Pero hemos entendido que es diferente el significado de unidad
y de unicidad. ¿Sí? Porque una unidad es un conjunto. Entonces, si yo hablo de la unidad de Dios, así, estoy diciendo que Dios es un conjunto. Puede estar conformado por. Entonces, ahí sí cabría el concepto que no es bíblico, que Dios puede estar compuesto por varias divinidades o personas. Pero luego el Señor nos ha venido capacitando y hemos entendido que para referirnos a la existencia de Dios no debemos hablar de la unidad, sino de la unicidad, porque ese término entonces cobra este significado: calidad de único, y único es uno solo, sin otro que se parezca a él. Dice la definición: sin otro de su especie. Y cuando uno escudriña un poquito ese texto hebreo, cuando uno escudriña un poco el texto hebreo, se da cuenta que el hebreo no solamente habla de un solo Dios, sino de que Él es único, es decir, como Él no hay más, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, esa es la diferencia, que no solamente Dios es uno, sino que Él es único, ¿cierto? Único. Y único es que no hay otro como Él. ¿Sí? Gloria al Señor. Yo aquí en medio de ustedes soy un pastor, pero no soy el único, ¿cierto? Hay más pastores. O sea que yo no puedo ser único. De pronto en diferentes aspectos. Pero Dios es único. Las obras que Él hace no hay quien las haga. Gloria al Señor. ¿Qué más decimos? Ayúdeme allá, por favor. Entonces, hablar de unicidad es hablar de ¿qué? Monoteísmo. O sea, ese es otro término que se puede usar para referirnos a la doctrina de la unicidad. Monoteísmo. Y vamos entonces a definir, aquí esta palabra es del griego monos, y me colocan la otra. ¿Qué significa monos? Significa solo, solitario, uno. Ese es el significado que le da el griego. Y teos es Dios. O sea que la palabra monoteísmo está compuesta por monos y teos. Monos, que significa uno, y teos, que significa Dios. Entonces, esa doctrina del monoteísmo o de la unicidad no es una doctrina que encontramos solo en una página de la Biblia o en un solo versículo. Las normas hermenéuticas y exegéticas, es decir, las normas de interpretación bíblica, dicen que un solo versículo no puede sustentar una doctrina, que una doctrina debe tener un contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto es que, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 la Biblia dice que Dios es uno, ¿cierto? Pero necesitamos que ese mismo concepto lo sustente por lo menos otro escritor bíblico. ¿Sí? Eso es el contexto. Es decir, que si encontráramos solamente en Deuteronomio ese versículo de que Dios es uno, entonces alguien podría aplicarnos la norma exegética y hermenéutica y decirnos: mire, a ver, pastor, a ver, iglesia pentecostal, Jesús solo, muéstreme a ver en la Biblia dónde más habla de unicidad. Y la Biblia está toda llena de unicidad.
Entonces quiere decir que la doctrina de la unicidad está contextualizada o está contenida dentro de la ¿qué? La Biblia, dentro de toda la palabra de Dios. Eso es lo que estoy queriendo decir aquí. Por eso miremos esta grafiquita que hice ahí. Entonces, esa flechita me indica la extensión de la Biblia. ¿Y qué dice Génesis 1:1? ¿Alguien se sabe Génesis 1:1? En el principio creó Dios, o Dios creó. ¿Sí? Ahí la parte sintáctica, la parte gramatical no influye porque tiene que ver también con el idioma. Lo correcto es que el texto pudiera decir para nosotros los españoles, no somos españoles, no, de habla española o castellana, ¿no? Para nosotros los colombianos que hablamos el español no muy bien hablado. Lo correcto era que el texto dijera Dios en el principio, ¿cierto? Hablando primero del sujeto. Porque en la oración gramatical basada en el español primero nos habla del sujeto. Pedro cayó la cama. Entonces primero habla del sujeto. Pero cuando usted lee a Génesis 1:1, no empieza el versículo hablando del sujeto, sino hablando de la acción, ¿cierto? Pero eso tiene su explicación. Eso tiene explicación. Y es que como el libro de Génesis es el libro de los comienzos, de los orígenes, entonces una característica del idioma hebreo es que él coloca en primer lugar la palabra del énfasis o de la importancia. Entonces, como Génesis nos habla del comienzo, entonces por eso el versículo 1 de Génesis 1 dice en el principio, o en el inicio, o en el comienzo, o en el origen, Jehová creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántos habla ahí? ¿De cuántos dioses que crearon? De uno. En el principio creó Dios. Si existieran varios dioses, entonces el texto diría en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Pero ahí la Biblia entonces parte hablando de unicidad. Señor. Listo. Eso se ha entendido o tiene varias interpretaciones. Algunos dicen que hablaba con el Hijo, pero el Hijo no existía. ¿Sí? Otros dicen que hablaba con los ángeles. Otros interpretan que él soliloquiaba. ¿Saben qué es un soliloquio? Es cuando yo hablo conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, yo estoy aquí y cojo la llave de mi carro y me monto a mi carro y digo, vamos para mi casa. Pues le estaría diciendo al carro, pero él no me entiende. Él me obedece. ¿Sí? Pero soliloquiar es hablar consigo mismo. También, eso tiene otra explicación que también es válida, y es que el hombre ya estaba creado. Y es diferente, significa diferente el verbo crear y el verbo hacer. ¿Sí? Crear es traer a la existencia lo que no existe. Y hacer es trabajar sobre algo que ya está creado. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces cuando Dios dice hagamos al hombre, no se está refiriendo a la creación humana, sino se está refiriendo a esa nueva vida en Cristo. Es decir, ahora, en este contexto o en todos los contextos en que Dios ha tratado con el hombre, Dios lo está haciendo. Porque recuerden que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero el hombre perdió esa imagen. Y el contexto nos lo da Efesios 2:10, donde dice la Biblia que fuimos creados
a la imagen, es decir, pero no se está hablando de la creación de allá, sino de esta nueva creación. Entonces espero que haya aclarado algo su pregunta, y si no, por el interno después nos comunicamos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo que estoy diciendo, déjeme ahí todavía, porfa, es que Génesis 1:1 habla de un solo Dios. Es decir, la Biblia comienza hablando de un solo Dios y termina hablando de un solo Dios. ¿Alguien sabe qué dice Apocalipsis 3:22-13? No el último versículo, sino Apocalipsis como tal. El versículo que tengo ahí, ¿qué dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese sí. Entonces, ahí la Biblia termina hablando de un solo Dios. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sí? Hemos explicado por qué Dios dice que Él es el primero y el último, ¿cierto? Es porque Él es único. Entonces, si Él está aquí, está de primeras y está de últimas. O sea, es decir, en esa extensión Él lo llena todo. El alfa es la primera letra del idioma griego. Y la omega es la última letra del idioma, no, sino del alfabeto, del alfabeto, del abecedario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es uno desde el alfa hasta la omega. Si hablamos de nuestro abecedario español, diríamos que Dios es uno de la A a la Z, es decir, lo llena todo, no hay vacíos. Eso es lo que quiere decir alfa y omega. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que a través de toda la Biblia nos habla de la existencia de un solo Dios. Gloria al Señor. Sigamos a ver. Bueno, aquí hay unos versículos, en la Biblia hay muchos más. Era imposible escribirlos todos ahí, que nos habla de la unicidad de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento habla de la unicidad de Dios. Creo que hay otra lámina anterior a esta. Sí, esa es. Gracias. Uno sabe lo que hace, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, en Éxodo 22 y 3, dice la Biblia: yo soy Jehová tu Dios, y le dice a ellos: no tendrás dioses ajenos. Entonces, mire la diferencia: Dios con D mayúscula y dioses con D minúscula. Entonces, Dios a Israel está diciendo que Él es su Dios y que a otros dioses ellos no debían adoptar. Deuteronomio 4:35: a ti te fue mostrado. Amén. A ti te fue mostrado que Jehová es Dios. ¿Y qué? Y no hay otro fuera de Él. Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. En el mismo capítulo 4 de Deuteronomio, dice así: Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué pasa? Y no hay otro. ¿Listo? En este orden de ideas hablaríamos del Shema: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 32:29: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. En la Biblia también cobra importancia esa expresión del yo soy. Más adelante de pronto vamos a hablar un poquito de eso, del yo soy. ¿Sí? O sea, yo soy, y si yo soy no es otro, es lo que Dios dice. ¿Sí? Si yo soy Dios, otro no será Dios. Primer libro de Samuel, el capítulo 2, versículo 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ¿qué? Ninguno. Y esa palabra ninguno es un término absoluto. Si yo digo aquí ninguno habla, entonces nadie tiene derecho a hablar.
¿cierto? Es que es un término absoluto. Si yo digo todos se ponen de pie, todos se deben poner de pie, porque es un término absoluto y todos son todos, ¿cierto? Entonces a eso es importante mirar la gramática. ¿Qué es la gramática? Es la ciencia que estudia las palabras, es la ciencia que estudia el significado de las palabras, cómo se construye una oración, un enunciado, lo que yo digo, ¿sí? Ustedes saben que en la gramática, si usted ignora una coma, la frase o el enunciado le cambia el contenido. Por eso yo la otra vez corrijo a veces a los hermanos que recitan el Salmo 121. Porque cuando el hermano recita el Salmo 121 y no lo dice con la interrogación, le cambia el sentido. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Así suena. Pero si usted dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces cambia el significado de lo que usted está diciendo. Por eso cuando lea la Biblia, póngale cuidado a esas cositas que se inventaron, puntos, comas, signos de interrogación, signos de admiración, para no distorsionar el significado. Bueno, seguimos. Segundo de Crónicas 17:20 dice, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Entonces aquí está hablando de su unicidad. Está diciendo que Él es único, ¿cierto? Dice que no hay semejante a ti, el escritor sagrado, ni hay Dios sino tú. Amén. Gloria al Señor. El Salmo 86, el versículo 10, también está hablando de la unicidad de Dios, porque está diciendo que las obras de Dios son únicas, ¿cierto? Porque tú eres ¿qué? Grande y ¿qué más? Hacedor de maravillas. Solo tú, otro término absoluto, solo tú, ¿sí? Solo tú eres Dios. Entonces estas declaraciones nos hablan de la existencia de un solo Dios. Y quiero devolver un poquito a hacer énfasis. ¿No es segundo de Crónicas? No es, me equivoqué. Imposible. No, de pronto me equivoqué. Pero ese versículo existe, yo no me lo inventé. Entonces búsquenlo en Primera de Crónicas, pero por ahí va a ser. Es primero, listo, disculpen. Primer libro de Crónicas, gracias hermana Marta. ¿Se da cuenta de lo importante que usted corrobore en la Biblia? Porque el computador se equivoca. Pone los números que uno no le manda poner. ¿Sí ven? Es importante eso. Entonces, dije que quería devolverme un poquito a hacer énfasis en este versículo. Ese sí está bien. ¿Ya lo corroboró? Que sea Deuteronomio 4:35. Y me gusta esta declaración porque dice, a ti te fue mostrado. Esa expresión de mostrar, pues el verbo, tiene que ver con la revelación divina o con la revelación de Dios. Porque lo que está en la Biblia fue lo que Dios quiso que nosotros conozcamos de Él. Y la revelación de Dios se da como en un proceso. Yo les expliqué alguna vez que hablar de la revelación de Dios es hablar de ese hecho como cuando usted corre la cortina de su ventana. Y a medida que va corriendo la cortina, le va entrando, ¿qué le va entrando a su casa? Luz, ¿cierto? Entonces Dios empezó a abrir esa cortinita desde Génesis y la fue corriendo poco a poco. Y a medida que corría esa cortina, le iba entrando luz, es decir, entendimiento a la gente para conocer a Dios.
Y Dios se gastó, o el proceso, más o menos 1500, 1600 años, en que Dios estuvo corriendo la cortinita hasta llegar al libro del Apocalipsis. Y de ahí para allá ya no hay más revelación. Entonces, el texto dice, a ti te fue mostrado. En otras palabras, a ti te fue revelado. A ti te fue dado a conocer. Amén. Es lo que quiere decir mostrar. A ti te fue enseñado. Amén. ¿Y qué fue lo que se le fue enseñado, o mostrado, o revelado? Que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Eso le fue mostrado al pueblo de Israel. Entonces, aquí hay otros textos, vamos a pasarlos ahí rápidamente, que tienen que ver con la unicidad. Isaías 43:10. Isaías es uno de los profetas mesiánicos, y lo llaman el profeta evangélico algunos, pero también es uno de los profetas que escribieron bastante sobre la unicidad de Dios. El 43:10 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, refiriéndose al Dios que salva, ¿cierto? No hay Dios que salve. Y está el versículo 11, también lo complementa. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Qué al contrario fue? Sí. Bueno, este es el 11 entonces. ¿Sí? Qué pena con ustedes. Es que ese computador. Me toca cambiar de computadora entonces. ¿Cuál? Es que hay varios. Bueno, verifiquen su Biblia. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, ¿cierto? Y el 44:6, verifíquelo. ¿Sí está bien? Yo soy el primero y yo soy el postrero. Recuerde que eso significa soy de la A a la Z. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Entonces ahí está diciendo que Él es el primero y el último, y fuera de Él no hay Dios. ¿Sí? El 44:8 también. No hay Dios sino yo. ¿Sí? No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces esa declaración está diciendo que Dios no conoce otro Dios fuerte como Él, porque sí hay dioses. Cuando usted lee por ahí el Salmo 115, cuando usted lee el Salmo 135, donde habla de los ídolos, dice que los ídolos son plata y oro, ¿cierto? Pero Jehová hizo los cielos y la tierra, es decir, Dios es diferente a los demás dioses que se quieran autoproclamar. Gloria al Señor. Estamos en Isaías 44. ¿Sí? Isaías 44:8. Ahí está, no está el texto completo. Dice, no temas ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Esta es la última parte del texto. Isaías 45:5. ¿Qué dice Isaías 45:5? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Gloria al Señor. 45:21. Se lo voy a leer aquí porque la lámina no me cabía todo el texto. 45:21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta,
¿Quién hizo oír esto desde el principio y te lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay, ¿qué? Más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo que soy Dios y no hay más. Entonces aquí la Biblia está siendo clara cuando dice que Dios es uno solo, ¿cierto? Y que no hay otro Dios. Pero estos no son los únicos textos del Antiguo Testamento. Oseas 13:4 dice: yo soy Jehová tu Dios, no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Entonces ahí también dice la Biblia que no hay otro Salvador. Aquí tengo otra parte del versículo, pero se lo voy a leer completo. Zacarías, el capítulo 14, el versículo 9. Dice así el texto: y Jehová será rey en toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esto se está refiriendo al milenio. Eso a lo que está diciendo Zacarías 14 es escatológico. Pero lo que está diciendo Zacarías es que igual Dios en todas las edades será el mismo, o es el mismo, porque Dios no cambia, cambia la historia, cambian los hombres, cambian las circunstancias, pero recuerde que Él es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Él no cambia. Esa es otra característica de Dios, su inmutabilidad. Dios no cambia. Y seguramente en el Antiguo Testamento usted va a encontrar muchos versículos, pero igual ahí está la Biblia para que usted la siga escudriñando. Vamos ahora a mirar qué dice el Nuevo Testamento de la unicidad. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a mirar otros textos ahí. Entonces, este es Marcos. Marcos 2, no es Mateo sino Marcos, perdón. Marcos 12:29. ¿Qué dice Marcos 12:29? Ahí está el texto. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, que es Adonai, nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Sí? Entonces, porque al Señor le preguntaron que cuál era el primer mandamiento de todos, ¿cierto? En ese contexto bíblico. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Él les dijo: el primer mandamiento de todos, el más importante, el más principal es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás con todo el corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios empaquetó, resumió la ley en esos textos. Entonces, si yo reconozco que Dios es uno, tengo que amarlo por sobre todas las cosas. Pero si amo a Dios, también tengo que amar a mi prójimo como me amo yo mismo. Gloria al Señor. Este versículo está también una parte, ahí se lo voy a leer textual. Primera a los Corintios, el capítulo ¿qué? Capítulo 8, versículo 6. Primera Corintios 8, 6. Dice así la Biblia: para nosotros, porque aquí
Este capítulo de 1 Corintios 8 viene hablando de la idolatría, del culto pagano que se hacía en Corinto a muchos dioses, de los sacrificados a los ídolos, del culto a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo viene enseñándole a la iglesia, a los corintios y a nosotros también, diciendo, para nosotros sin embargo, solo hay un Dios. Y dice que ese Dios es el Padre, ¿sí ve? Es del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces se está hablando de un solo Dios. Y no está hablando de dos ahí. Porque Efesios... Si nos aparece alguna duda, Efesios 4, versículos 5 y 6 nos aclara. Dice, un Señor, ¿sí? Y lo escribe con S mayúscula. Una fe, un bautismo. Para el pueblo hebreo, la palabra Señor o Adonai del hebreo cobró para ellos mucho valor, mucha importancia. ¿Sí? Entonces, que alguien diga que es un Señor, ellos lo reconocen si en verdad lo es. ¿Sí? El que gobierna, el que está por sobre todas las cosas. Yo a veces entiendo a los judíos de la época de Jesús. Ellos no quisieron aceptar que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque veían a un hombre, ¿cierto? Porque decían, pero es que es el hijo del carpintero. Y ellos lo discutieron, ¿cierto? Y luego no se llama su madre María. Y sus hermanos Jacobo, Judas, nombran algunos de los hermanos de Jesús. Y sus hermanas, Jesús tenía hermanas. Porque Jesús nació en un hogar común y corriente. Eso de que María fue virgen antes y después del parto no es cierto. María tuvo más hijos, porque ella estaba casada con José. Así que entonces, ese fue uno de los bemoles que aparece ahí, de que ellos no creyeron que Jesucristo es Dios porque veían a un hombre común y corriente. Ellos les ha faltado mucho, incluso a muchos, entender eso de la revelación de Dios, de que Dios se hizo hombre, de que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Que el Señor Jesucristo y Dios no son dos dioses, ni que el Padre se quedó arriba en el cielo y mandó al muchacho aquí a la tierra a hacer un mandado, tampoco. No es así. Pero ellos aún no lo han logrado entender. Por eso a Jesús le dijeron, mira, te vamos a apedrear, porque ellos un día lo iban a apedrear, ¿cierto? Y el Señor dijo, bueno, ¿por qué me van a apedrear? Dígame a ver, si estoy sanando a los enfermos, si estoy dándole vista a los ciegos, si les estoy haciendo caminar a los paralíticos, entonces díganme por qué me van a apedrear. Y ellos le dijeron, no te vamos a apedrear porque haces los milagros, sino porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y por eso ellos lo llaman suplantador. Para muchos hebreos, Jesucristo es un suplantador, es decir, que vino a hacerse pasar por Dios. Pobrecitos, no lo han entendido. Pero usted y yo démosle gloria a Dios porque lo hemos entendido. Amén. Gloria al Señor, es una bendición. Así que entonces, por eso Efesios 4, 5 y 6 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. No dice un Dios y un Padre, ¿cierto? El texto no dice así. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo mismo que está diciendo 1 Corintios 8, 6. De que Dios es Dios, pero a la vez Él es Padre, ¿cierto? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, es decir, soberano, ¿cierto?
y por todos, y para todos, y en todos. O sea, Dios es soberano, es absoluto, Dios es majestuoso, porque aquí está hablando de que Él está por sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Nos habla de una fe, es decir, de una doctrina y de un bautismo. Yo lo expliqué la vez pasada cuando hablé del bautismo, que no existen dos bautismos bíblicamente, sino un solo bautismo. Muy bien. Primera Timoteo 1:17. Se lo leo textual. Allí hace una declaración muy importante la Biblia. Dice así el texto: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí se está hablando de ¿qué? De un Dios inmortal, invisible, por eso no lo podemos ver, pero dice que es único y sabio. Entonces, por todas esas cualidades, Él merece honor y gloria para siempre, ¿cierto? Por los siglos de los siglos. Amén, dice el texto. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los dioses y los hombres, Jesucristo hombre. Pero no está dividiendo aquí al uno del otro. Jesucristo es Dios hecho carne. Amén. Y Santiago capítulo 2 versículo 19 hace una pregunta: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, magnífico. O sea que creer que en Dios existan más divinidades o personas ya no es bien, ¿cierto? No es magnífico. Porque el texto está diciendo: ¿tú crees que Dios es uno? Hermano, lo felicito. Es una bendición, ¿cierto? Eso es lo que el texto quiere decir. Bien haces. Y también dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué tal si fueran 3 o 4? Se morirían del susto, ¿no? Pero el demonio sabe que Dios es uno. ¿De que Satanás vivió con Dios? ¿Sí sabía eso usted? Satanás vivió con Dios. Allá estuvo al lado de Dios. Y se hizo diablo precisamente por eso, por ser igual a Dios. Él dijo: voy a subir más arriba, igual a Dios, y voy a poner mi trono y yo también voy a dominar. El diablo ha tenido ese delirio. Por eso toda actitud de altivez y de rebeldía no es buena, porque es un principio satánico. Y el diablo ha tenido un delirio de grandeza y de ser igual a Dios. Por eso busca quien lo adore, quien le sirva, y hay quien le hace la segunda, y tiene gente que lo sigue. ¿Sí? Pero él, de todas maneras, así invente cosas, él sabe que Dios es uno y tiembla ante la presencia de ese Dios. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 2, lo voy a leer porque ahí lo tengo en puntos suspensivos. Entonces, dice que 4:2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido, y en el cielo, en el trono, ¿cuántos estaban sentados? ¿Cuántos tronos vio Juan en esa revelación? 1, ¿cierto? Si fueran 3 o 4 o 5, hubieran 5 tronos, 3 tronos, y a 3 personajes sentados.
Entonces no es así. Gloria al Señor. Vi un solo trono y a uno solo sentado. Demos una alabanza al Señor. Entonces miremos cómo la Biblia desde el principio hasta el final está hablando de unicidad. De unicidad. Ya vamos terminando, tranquilos. Entonces queda totalmente descartada la idea de que exista una Trinidad, es decir, tres personas en la divinidad, o que Dios esté compuesto por tres. Porque la Biblia en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y un espíritu es un ser que no tiene forma corporal. Muy bien. La doctrina de la Trinidad, ¿cuándo nació la doctrina de la Trinidad? Año 325 después de Cristo, en una ciudad llamada Nicea de Italia, en un concilio que se hizo. Entonces allí los religiosos llegaron a suponer que como la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que entonces son tres personas o tres dioses, ¿sí? Porque una cosa es el trinitarismo y otra cosa es el triteísmo. El trinitarismo es la idea que cree que Dios son tres personas, y el triteísmo es la idea que cree que Dios está compuesto por tres dioses, es decir, que el Padre es un Dios, que el Hijo es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. Entonces algunos lo componen de dioses, otros lo componen de personas, pero ni lo uno ni lo otro, porque Él es único, ¿cierto? Él es uno. Entonces es ilógico pensar que Dios esté compuesto por varias personas o divinidades, o sea, eso es ilógico. Dios tiene muchas formas de manifestarse, y cuando llegamos a Mateo 28:19, donde habla de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, allí no se está refiriendo la Biblia a personas distintas como nos enseñaron, ni a divinidades, sino a manifestaciones de Dios. Por eso aclaramos aquí, ya esto lo hemos enseñado, pero no interesa volverlo a aclarar. Dios es Padre, ¿por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Se manifiesta como Hijo porque es el redentor de la humanidad. También se manifiesta como Espíritu Santo porque es el consolador de la iglesia, es decir, Él está con nosotros en su esencia natural, que es Espíritu. No lo podemos ver. Así que si usted viene al culto y le dicen que el Señor está aquí, no se vaya para su casa porque también está allá. Eso hizo una ancianita cuando la invitaron al culto. El pastor dijo: ¿cuántos creen que el Señor está aquí? Todo, amén. Y dijo la ancianita: me voy para mi casa porque lo dejé cuidándome la casa, entonces me la dejó sola porque se vino para acá. No, Dios es trascendente. Por eso hace 8 días hablábamos de la trascendencia de Dios. Si usted le dijo a Dios que le cuide la casa, Él se la está cuidando, pero está aquí bendiciéndonos porque Él lo llena todo. Gloria al Señor. Ya íbamos a concluir y se dañó la imagen. Gloria al Señor. Pero ya vamos terminando. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué conclusión quiero llegar? Y qué bueno que nosotros podamos entenderlo. Gloria al Señor. Entonces, Dios es uno. Él se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como abogado, como juez, como redentor, como salvador. Dios tiene muchas maneras. Y cuando uno estudia ya, creo que por ahí en uno de estos días vamos a estudiar eso, los nombres que se utilizaron para identificar a Dios en el Antiguo Testamento, como Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Chalón, y así sucesivamente. Cada una de esas expresiones tiene su explicación por qué se mencionó así, pero no quiere decir que existía un Dios que se llamaba Jireh, que existía otro Dios que se llamaba Chalón, que existía otro Dios que se llamaba Nisi,
o Shaddai, o el Adonai. No, es un solo Dios que encierra una cantidad de características grandes y maravillosas. Amén, concluimos, porque usted quiere irse a votar. Gloria al Señor. Entonces, la doctrina de la unicidad, amén, de Dios está registrada, como ya lo pudimos ver, en toda la Santa Escritura, en toda la Biblia. ¿Y qué enseña de manera clara? Que Dios es uno, su nombre. Eso quiere decir que en la próxima lección vamos a hablar del nombre de Dios, porque hay gente que se llama Jehová, un nombre que en el Antiguo Testamento no lo dio a conocer. ¿Y quién le va a pelear a él por qué no lo dio a conocer? Él es soberano. Pero en el Nuevo Testamento dio a conocer su nombre. Entonces, por eso concluimos esta enseñanza en esta mañana declarando, diciendo lo que la Biblia dice, que Dios es uno y único, y uno es su nombre. Entonces tendremos que identificar cuál es el nombre de Dios. Así que espero, mis hermanos, que Dios nos ayude cada día más en el conocimiento de la palabra, que podamos ahondar, que podamos conocer más a Dios. Y yo he venido diciendo estos días que entre más conozcamos a Dios, vamos a ser mejores hijos. Porque a veces hay hijos que no conocen a sus papás y se portan mal. Y cuando los pierden, ahí sí que alaraca que hacen. Pero ya para qué. Es bueno reconocer al papá ahí cuando está en vida. Saber que como ese viejo no hay otro. ¿Cierto? Entonces, así mismo tiene que ser nuestra actitud para con Dios. Poder entender, poder tener claro que como nuestro Dios, no hay otro Dios. Y cuando yo entiendo eso, no lo cambio ni por un cigarrillo. ¿Qué voy a cambiar eso por un cigarrillo que vale, no sé cuánto valdrá eso? Pero eso no vale nada. Amén. Gloria al Señor. No lo voy a cambiar ni por una cerveza, ni por una mujer, así sea más bonita que la que tengo. ¿Qué me importa eso? Si Dios vale más, Dios es grande, Dios tiene que convertirse en el todo de nuestra vida. Para mí, Dios es grande, único. Como Él no hay más que me ame, que me tolere, que tenga paciencia conmigo. A nosotros los seres humanos se nos colma la paciencia. Te dice, está chino, ya lo dejo así. No le hablo más. Lo voy a dejar. ¿Cierto? Pero Dios no es así. Dice la Biblia que Él es lento. Él se demora para enojarse. No lo haga enojar, eso sí. Porque si usted hace enojar a Dios, téngase, mijo. Pero así se tenga duro, Dios lo domina, porque Él es grande. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por el entendimiento y por esta gran revelación que Él ha dejado en su palabra. Por eso la Biblia hay que leerla. Amén. Hay que escudriñarla, hay que estar pendientes de lo que la Biblia dice. Vamos a darle gracias a Él porque pudimos entender, dice la Biblia, lo que los grandes y entendidos no han entendido. Eso dice la Biblia. Porque tú escondiste estas cosas a los grandes, a los entendidos, y te las has revelado a los niños. Perdone que la Biblia lo trate de niño, pero eso dice la Biblia. Dios nos las ha mostrado a nosotros. Y me gusta más cuando hay otro texto que yo encuentro en la Biblia, cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al pensamiento humano, son las que Dios nos ha revelado. Y no está hablando de que cosas que vamos a conocer allá, es las que ya conocemos. Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que estar agradecidos con Dios,
de que hemos conocido la verdad. Eso dice también Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Amén. Y el texto sigue anotando: y estamos en el verdadero. O sea que no solamente lo conocemos, sino que estamos en el verdadero. Dice la Biblia que Él es el verdadero Dios y la vida eterna.